Hola, en este video platicaremos acerca de filtros pasivos, filtros activos y osciladores de radiofrecuencia. Primero que nada, ¿qué es un filtro de radiofrecuencia? Un filtro de radiofrecuencia es un dispositivo electrónico selectivo diseñado para transmitir eficientemente las señales dentro de un rango de frecuencias deseado, bloqueando o atenuando fuertemente a las frecuencias que se encuentran en su banda de rechazo y dejando pasar sin atenuación a las frecuencias comprendidas en su banda de paso. Primero analizaremos la red RC, la cual corresponde a un filtro pasabajos de primer orden, teniendo en cuenta una frecuencia de corte de 10 kHz y una configuración con el capacitor en su forma base. Para la función de transferencia, aplicaremos un divisor de voltaje a la salida, el cual nos da como resultado que el voltaje de salida es el voltaje de entrada por la reactancia capacitiva sobre la resistencia más la reactancia capacitiva. Si manipulamos correctamente todos los elementos de esta operación algebraica, tendremos como resultado que la función de transferencia resulta ser 1 sobre RC sobre S más 1 sobre RC. Si ahora manipulamos esta función de transferencia para encontrar la frecuencia de corte, realizaremos el siguiente despeje, el cual da como resultado que la frecuencia de corte para este circuito pasabajas de resistor-capacitor corresponde a 1 sobre 2pi por RC. Si queremos una frecuencia de 10 kHz, propondremos un capacitor de 10 nanofaradios, y ahora procederemos a despejar la resistencia, teniendo que la resistencia es de 1.5 kiloohms. Si ahora realizamos el diagrama polo 0, realizando las sustituciones correspondientes, siendo este el polo del sistema, encontraremos que el polo se encuentra en menos 64.892 radianes sobre segundos, lo que corresponde al eje real del diagrama polo 0. Y ahora encontraremos que la frecuencia de corte tendrá esta siguiente forma, la cual tendrá una pérdida de menos 3 decibelios a los 10 kHz, siendo ese el comportamiento esperado para un filtro pasabajas. Ahora, la constante de tiempo y la carga del capacitor estará dada por la siguiente expresión, que es la constante de tiempo es igual a la resistencia por el valor del capacitor. La carga completa se dará en aproximadamente 5 veces tau, lo cual corresponde a que la carga completa se realizará en 75 microsegundos, lo cual es el resultado de 5 veces tau, y tau fue el resultado de multiplicar la resistencia, que es 1.5 kiloohms por 10 nanofaradios. En el caso de que quisiéramos alargar el tiempo de carga, tendríamos que colocar una resistencia, por ejemplo, de 1 megaohmio, siendo esto que tau ahora tendrá un valor de 0.01 segundos, por lo tanto 5 veces tau o la carga completa del capacitor tendrá un valor de 0.05 segundos. Red tipo RL, la cual tiene su inductor fuera de base. Esto significa que le estaremos agregando un 0 al sistema, y esto lo podremos ver en la función de transferencia, la cual dicta que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la reactancia inductiva sobre la reactancia inductiva más la resistencia. Realizando un despeje bastante sencillo, encontramos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a S sobre S más RL, encontrando aquí el primer 0 del sistema. Si ahora despejamos para encontrar su respuesta en magnitud, encontramos que el punto donde encuentra los 1 sobre raíz de 2 o los menos 3 decibelios se encuentra en R sobre 2πL. Esta frecuencia será la frecuencia de corte. Si por ejemplo utilizamos un inductor de 1 milihenrio para una frecuencia de corte de 20 kHz, tendremos que el valor de la resistencia será igual a 2πf por el valor del inductor, lo que nos da como resultado 125 ohmios. Pero considerando una resistencia interna del generador de 50 ohmios, entonces tendremos que la resistencia tendrá un valor de 75 ohmios. Para el diagrama polo 0 tendremos que el polo está ubicado, según la función de transferencia, en menos R sobre L, lo cual da un resultado de menos 75.000 radianes sobre segundo. Y en el comportamiento en magnitud de la frecuencia tendremos que los menos 3 decibelios se encuentran a los 20 kHz. Para la constante de tiempo de carga del inductor tendremos que tau es igual al valor del inductor sobre el valor de la resistencia, el cual nos da como resultado que 1 milihenrio sobre 75 ohmios es igual a 13 microsegundos. Por lo tanto, el tiempo de carga, que está determinado por 5 veces tau, será igual a 65 microsegundos. Y si ahora, por ejemplo, queremos un tiempo de carga más grande, pondremos un valor de resistencia más chico. Por ejemplo, usando un valor de resistor de 1 ohmio, tendremos que 1 milisegundo será la tau. Por lo tanto, el tiempo de carga total del inductor será de 5 milisegundos.
La siguiente red tipo RLC serie tenemos la siguiente función de transferencia, la cual dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada por la resistencia sobre la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva más la resistencia. Una vez realizado el despeje, tendremos que la función de transferencia es el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a S por R sobre L sobre S cuadrada más S por R sobre L más 1 sobre LC, lo que nos da como resultado una estructura pasabanda. Si consideramos las frecuencias de corte de 10 kHz y 20 kHz, tendremos que la media geométrica de las frecuencias es de 14.142 kHz, la cual será la frecuencia de resonancia del sistema. Una vez encontrada la frecuencia de resonancia, podremos despejar el valor inductivo si proponemos un capacitor de 0.1 microfaradios, lo que nos da como resultado 1.26 milihenrios. Ahora podemos obtener el factor de calidad del sistema, el cual está dado por la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda. Si tenemos una frecuencia de resonancia de 14.142 kHz y un ancho de banda de 10 kHz, encontraremos que el Q es igual a 1.4142. Ahora, una vez conocido este valor de Q, podremos despejarlo en la fórmula del Q serie, la cual nos dice que la resistencia es igual a 1 sobre Q por la raíz de L sobre C, y eso nos da como resultado 79.37 ohmios. Si consideramos una resistencia interna del generador de 50 ohmios, entonces la resistencia del sistema se aproximará a 30 ohmios. En el diagrama polo cero, una vez sustituidos los valores de los componentes, encontramos que la función de transferencia tiene el siguiente valor: 23.809S sobre S cuadrada más 23.809S más 7.93 por 10 a la 9, lo que nos da como resultado polos complejos y que estarán conjugados de la siguiente manera en el diagrama polo cero, y ese será el comportamiento en frecuencia de nuestro filtro pasabandas serie, teniendo una frecuencia de corte de 10 kHz a menos 3 decibelios, una frecuencia de resonancia de 14.1 kHz donde encontrará su máximo pico de amplitud y volverá a decrecer a una frecuencia de 20 kHz a menos 3 decibelios. Ahora tenemos esta red RLC pero en paralelo, la cual nos dice que el voltaje de salida es igual al voltaje de entrada sobre el inverso de la resistencia más el inverso de la reactancia capacitiva más el inverso de la reactancia inductiva. Una vez realizado el despeje, encontramos que el voltaje de salida sobre el voltaje de entrada es igual a S por 1 sobre C sobre S cuadrada más S por 1 sobre RC más 1 sobre LC, lo cual es nuevamente una estructura de filtro pasabanda. Si consideramos frecuencias de corte de 10 kHz y 20 kHz, encontramos que la media geométrica de las frecuencias o la frecuencia de resonancia es de 14.142 kHz, lo que nos da como resultado un inductor de 1.26 milihenrios una vez despejados los valores inductivos, proponiendo un capacitor de 0.1 microfaradios. Si queremos encontrar la Q, nuevamente dividimos la frecuencia de resonancia sobre el ancho de banda, lo que nos da un Q de 1.4142. Ahora lo que cambia en esta topología paralelo es el valor de la resistencia, el cual estará dado por Q por raíz de L sobre C, lo cual nos da una resistencia de 158.74 ohmios. Si consideramos una resistencia interna del generador, será una resistencia de 108 ohmios. Y en el diagrama polo cero, una vez sustituidos los valores de los componentes, tendremos que la función de transferencia es 1 por 10 a la 6 por S sobre S cuadrada más 92.592 S más 7.93 por 10 a la 9, lo que nuevamente nos da polos complejos y conjugados en el siguiente plano. Y en el comportamiento en frecuencia, esperamos que a los menos 3 decibelios encuentre los 10 kHz, la máxima amplitud a los 14.1 kHz y nuevamente la frecuencia de corte a menos 3 decibelios a los 20 kHz. Existen distintos tipos de filtros pasivos de radiofrecuencia, pero en este video nos enfocaremos en 4, comenzando por el filtro pasabajas de primer orden. Comenzamos con una frecuencia inicial de 1000 Hz. Esto para realizar un barrido en frecuencia que nos demostrará cómo se comporta la atenuación a lo largo del dominio de la frecuencia. Conforme vamos aumentando la frecuencia, esta se va atenuando hasta llegar a su punto de corte, que es de 10.000 Hz. En este punto ha llegado a los menos 3 decibelios, lo que significa que la energía ha perdido el 50% de su potencia. Si continuamos subiendo la frecuencia, notamos cómo la magnitud de esta va decreciendo, siendo el comportamiento esperado de un filtro pasabajas de primer orden. Ahora vamos a analizar su respuesta en el dominio del tiempo.
Como podemos ver, la señal amarilla, que es la señal de salida, está fuertemente atenuada contra la señal azul, que es la señal de entrada. Si reducimos la frecuencia, notamos cómo la magnitud de la señal amarilla comienza a crecer nuevamente, hasta llegar al punto donde es igual a su entrada. Ahora vamos con el filtro pasaaltas de primer orden. Nuevamente, utilizamos una frecuencia inicial de 1000 Hz para realizar un barrido en frecuencia. Notamos como al subir la frecuencia estaba aumentando su magnitud, contrario a lo que pasaba con el filtro pasabajas. Ahora, al llegar al punto de corte de menos 3 decibelios, notamos que la frecuencia es de 20.000 Hz. A partir de este punto, la señal va a recuperar progresivamente su potencia hasta llegar idealmente a los 0 decibelios. Si analizamos su comportamiento en el dominio del tiempo, vemos como a bajas frecuencias la señal está fuertemente atenuada, pero conforme vamos subiendo la frecuencia de la señal, esta casi iguala a la señal de entrada. Continuamos con un filtro pasabanda serie de segundo orden. Nuevamente comenzamos con una frecuencia inicial de 1 kHz. Subiremos la frecuencia poco a poco hasta llegar al punto donde la magnitud toque los menos 3 decibelios. En este punto encontraremos nuestra primera frecuencia de corte, la cual corresponde a 10 kHz. Si continuamos subiendo la frecuencia, llegaremos al punto donde la magnitud toque los 0 decibelios. En este punto encontraremos la frecuencia de resonancia del circuito, la cual es 14 kHz. Si continuamos subiendo la frecuencia, veremos cómo poco a poco va disminuyendo su magnitud nuevamente hasta llegar al punto de los menos 3 decibelios. En este punto encontraremos una frecuencia de 22 kHz, la cual corresponde a la segunda frecuencia de corte. Por lo tanto, el ancho de banda del circuito es de 12 kHz. Si analizamos su comportamiento en el dominio del tiempo, notaremos cómo a bajas frecuencias la señal está fuertemente atenuada, pero conforme vamos subiendo la frecuencia, esta va retomando su potencia hasta llegar al punto donde nuevamente decrece. Eso significa que solamente deja pasar un pequeño intervalo de frecuencias. Para finalizar, tenemos un filtro pasabandas paralelo de segundo orden. Nuevamente aumentaremos la frecuencia hasta llegar al punto de los menos 3 decibelios, siendo esta su primera frecuencia de corte, y esta es de 10 kHz. Si continuamos aumentando la frecuencia, llegaremos al punto de máxima amplitud, y esta es la frecuencia de resonancia, la cual corresponde a 14 kHz. Si continuamos aumentando la frecuencia, nuevamente llegaremos al punto de los menos 3 decibelios, siendo esta su segunda frecuencia de corte de 23 kHz, teniendo un ancho de banda de 11 kHz. Si ahora analizamos su comportamiento en el dominio del tiempo, notaremos que tiene un comportamiento muy parecido al circuito anterior, aumentando y disminuyendo progresivamente su amplitud según sus frecuencias de corte y su banda de paso. Para finalizar, podemos contrastar voltajes contra corrientes en el osciloscopio y en el momento en el que se encuentran en contrafase habremos encontrado nuestra frecuencia de resonancia. También podemos comprobarlo mediante el método gráfico de las figuras de Lissajous, las cuales formarán una elipse en el osciloscopio y en el momento en el que se forme una línea recta habremos encontrado nuestra frecuencia de resonancia. Ahora nos centraremos en el diseño de filtros activos, los cuales son cruciales en ingeniería electrónica, indispensables para aislar señales de interés y suprimir el ruido en una gama amplia de aplicaciones. Los circuitos que hemos diseñado incluyen filtros pasa-bajas, pasa-altas y pasa-banda. Son implementados utilizando amplificadores operacionales, resistencias y capacitores, ofreciendo ventajas significativas sobre los filtros pasivos, como la alta impedancia de entrada, la baja impedancia de salida y la capacidad de obtener ganancia. La metodología Practitis optimiza el diseño y nos permite enfocarnos en la obtención de resultados funcionales y prácticos. Hemos adoptado la metodología del libro Active Filters, Theory and Design, y esa aproximación se distingue por ofrecer un método de diseño directo que simplifica drásticamente los cálculos de escalamiento, abordando dos de los desafíos más importantes en el diseño clásico, como son evitar la conversión a radianes y tener un método directo de transformación sin tener que pasar por la transformación a filtro pasabajas normalizado, lo que nos permite ahorrar tiempo y ser más eficientes en los trabajos y resultados prácticos. Tenemos que diseñar un filtro Butterworth con las siguientes especificaciones: una frecuencia de corte de 30 kHz, una frecuencia de paro de 7 kHz, una atenuación máxima en la banda pasante de menos 3 decibelios y una atenuación mínima en la banda de rechazo de menos 25 decibelios, con un capacitor fijo de 1 nanofaradio y una ganancia unitaria K igual a 1. El primer paso es determinar el orden, por lo que procederemos a aplicar la siguiente fórmula, y una vez reemplazados todos los valores, obtendremos que el orden del filtro es número 2.
La función de transferencia y los polos se determinan con el apéndice que se ubica en el libro Practitis, el cual nos da que A tiene un valor de 1.4142 y B tiene un valor de 1. Una frecuencia angular la podemos obtener multiplicando 2pi por la frecuencia de corte, lo que da como resultado 188.5 por 10 a la 3 radianes sobre segundos. La función de transferencia tomaría la siguiente estructura, la cual es s cuadrada sobre s cuadrada más 266.5 por 10 a la 3 s más 3.55 por 10 a la 10, por lo que los polos se ubican en los siguientes puntos: menos 133.25 por 10 a la 3 más menos j 133.25 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. Para obtener los valores de R y C utilizaremos la topología Sallen-Key para un filtro pasa-altas de ganancia unitaria con la configuración de capacitores iguales. Para determinar el resistor tendremos que aplicar la siguiente fórmula. El resistor equivalente debe ser 1 sobre omega C por el valor del capacitor. Por lo tanto, el resistor equivalente deberá ser 1 sobre la frecuencia angular, que será 1.88 por 5 por 10 a la 3 por un nanofaradio, lo que dará como resultado 5.31 kiloohmios. Ahora, para determinar el R1 y R2 manteniendo la proporción requerida por un filtro Butterworth, R1 sobre R2 igual a 2, la proporción de la resistencia normalizada R1 sobre R2 debe ser igual a 2. Por lo tanto, para calcular R1 y R2 tendremos que multiplicar las resistencias normalizadas por las resistencias equivalentes, lo cual es 1.4142 por 5.31. Eso da como resultado 7.55 kiloohmios. Para la resistencia 2 normalizada tendremos como resultado que la desnormalización nos da 0.7071 por 5.31 kiloohms y eso da como resultado 3.75 kiloohmios. Para la ganancia tendremos que una ganancia es unitaria, por lo tanto el op-amp opera como un seguidor de voltaje y esas especificaciones nos dicen que la RA debe ser un circuito abierto y RB debe ser 0, un cortocircuito. Para definir la estructura circuital utilizamos el simulador Proteus y esto nos da como resultado la siguiente estructura, con capacitores iguales de 1 nanofaradio y resistores de 3700 y 7500 ohmios, y esto nos da la siguiente respuesta en frecuencia, la cual tiene una frecuencia de corte de 30 kiloohmios. Ahora tenemos el siguiente ejemplo, el cual nos pide diseñar un filtro pasabajas mediante la aproximación Butterworth que cumple las siguientes características: frecuencia de corte 90 kHz, frecuencia de paro 380 kHz, atenuación máxima en la banda pasante de menos 3 decibelios y una mínima en la banda de rechazo de 25 decibelios, un resistor fijo de 1.1 kiloohmios y una ganancia unitaria K igual a 1. Nuevamente, el primer paso es determinar el orden, por el que aplicaremos nuevamente la fórmula antes vista. Sustituyendo todos los valores nos da como resultado un orden número 2. Para la función de transferencia y los polos, los coeficientes Butterworth para un orden número 2 son A igual a 1.4142 y B igual a 1. La frecuencia angular será el producto de 2pi por la frecuencia de corte, la cual es 2pi por 90 kHz, y eso da como resultado 565.49 por 10 a la 3 radianes sobre segundo. La función de transferencia tomaría la siguiente estructura: omega cuadrada sobre s cuadrada más a por omega c por s más omega cuadrada c, lo cual, sustituyendo omega c igual a 565.49 por 10 a la 3 radianes sobre segundo, nos da como resultado la siguiente función de transferencia, donde los polos se ubican en menos 400.35 por 10 a la 3 y más menos 400.35 por 10 a la 3j radianes sobre segundos. La obtención de los valores de R y C en la configuración Sallen-Key para un pasabajas con ganancia unitaria y resistores iguales con las capacitancias normalizadas, obtenemos que la capacitancia 1 normalizada es igual a sobre 2, lo cual nos da como resultado 1.4142 sobre 2, que es igual a 0.7071 faradios. Para la capacitancia 2 normalizada tendremos que será el inverso, que es 2 sobre A, y el inverso de la capacitancia 1 normalizada es 1.4142 faradios. Para mantener la frecuencia deseada de 90 kHz y usar resistores fijos de 1.1 kiloohms, necesitamos un factor de escalamiento de capacitancia, tal que el capacitor escalado sea igual a 1 sobre el producto de omega c por la resistencia normalizada, lo cual da como resultado 1 sobre 565.49 por 10 a la 3 radianes sobre segundo por 1.1 kiloohmios, lo cual nos da un factor de escalamiento en capacitancia de 1.61 por 10 a la menos 9. Ahora, multiplicando los valores de los capacitores previamente normalizados por ese valor de escalamiento en capacitancia,
capacitancia, tenemos como resultado que el capacitor número 1 tiene un valor de 1.14 nanofaradios y el capacitor número 2 tiene un valor de 2.28 nanofaradios. Para simplificar el armado del circuito y con arreglos de capacitores de valores comerciales, propondremos 1.25 nanofaradios y 2.5 nanofaradios. Para la ganancia unitaria, nuevamente la resistencia A será igual a infinito o circuito abierto y la resistencia B será 0 o cortocircuito. Ahora procederemos a realizar el cálculo de la aproximación circuital en multisim, la cual nos decía el problema que tendremos que ocupar resistores de 1.1 kiloohmios, que son fijos, y los capacitores, los que propusimos previamente, serían de 1.25 nanofaradios y 2.5 nanofaradios, lo que nos da la siguiente respuesta en frecuencia, con una frecuencia de corte de 90 kHz y una atenuación de la banda pasante de menos 3.14 decibelios. Ahora tenemos que diseñar un filtro de pasabanda activo de banda ancha con los filtros previamente construidos, especificando las siguientes características: grado total del filtro, frecuencia central, función de transferencia y estructura circuital. Para obtener el grado simplemente podemos sumar los grados de los filtros anteriores. Como ambos filtros eran de grado número 2, podremos sumarlos y tener como resultado que el grado total del filtro pasabandas será de orden número 4. ¿Esto por qué? Porque estamos sumando dos bicuadráticas en los filtros previamente establecidos. La frecuencia central está determinada por la medida geométrica de las frecuencias de corte de los filtros pasaltas y pasabajas, la cual tiene una frecuencia central de 51.9 kHz y el ancho de banda será la diferencia entre la frecuencia de corte del filtro pasabajas y la frecuencia del corte del filtro pasaltas, lo que nos da como resultado un ancho de banda de 60 kHz. A partir de estos dos datos podemos obtener el factor de calidad, el cual será la frecuencia central sobre el ancho de banda, y eso nos da como resultado 0.86 de factor de calidad. La función de transferencia la podemos obtener simplemente multiplicando las dos funciones de transferencia previamente establecidas, las cuales son las funciones de transferencia del filtro pasa altas y del filtro pasa bajas, y multiplicando estas dos funciones de transferencia podremos obtener la función de transferencia total del filtro pasa bandas. Al conectar en cascada ambas etapas, pasa altas y pasa bajas, obtenemos que la respuesta en frecuencia es la solapación de ambas bandas. Aquí en este ejemplo podemos ver cómo la frecuencia central es de 51.9 kHz y que las bandas se están solapando, por lo que da como resultado un filtro pasabandas de banda ancha. El ejemplo número 4 nos pide contrastar la respuesta en frecuencia de un filtro pasabanda de banda ancha contra uno de banda angosta, por lo que nos pide diseñar un filtro pasabanda de banda angosta utilizando la topología multifeedback que cumpla con las siguientes características: frecuencia central de 50 kHz, ancho de banda de 10 kHz y determinar las frecuencias de corte y factor de calidad. Primero podremos determinar la Q. Con una frecuencia central de 50 kHz y un ancho de banda de 10 kHz, obtenemos que la Q es igual a 5. Para la función de transferencia, la función de transferencia ideal para este circuito es la función de transferencia de un pasabandas de toda la vida por un valor negativo, porque está alimentando por la entrada inversora. Ahora podremos reemplazar los valores en la función de transferencia, dado que tenemos omega 0, que es 2pi por la frecuencia central, un factor de calidad Q igual a 5 y una K igual a 1, lo que nos da como resultado que la función de transferencia es menos 62.832 sobre S cuadrada más 62.832S más 9.87 por 10 a la 10, lo que nos da como resultado que la ubicación de los polos están en menos 31.416 más menos J 312.584. Para determinar los valores de R y C, tomando como base un diseño normalizado con omega 0 igual a 1 y un capacitor igual a 1, y asumiendo que los capacitores 1 y 2 son iguales, tenemos que la primera resistencia normalizada es igual a 2 veces Q, lo que nos da como resultado 2 por 5 igual a 10 ohmios. La resistencia 2 normalizada es igual a Q sobre la ganancia, lo que nos da como resultado que 5 sobre 1 es igual a 5 ohmios. Y la resistencia número 3 está determinada por la siguiente fórmula: la resistencia 1 normalizada sobre 2 veces Q cuadrada sobre K menos 1, lo que nos da como resultado la resistencia con valor 0.102 ohmios.
Una vez que obtuvimos los valores de las resistencias normalizadas, podremos escalar el factor de impedancia, el cual para los capacitores fijos iguales a 1 nanofaradio que nosotros acabamos de proponer, podremos determinar que el escalamiento en impedancia es igual a 1 sobre el capacitor, que es de 1 nanofaradio, por omega c, que es 314.159 radianes sobre segundo, y eso nos da como resultado un escalamiento en impedancia de 3183. Para desnormalizar las resistencias, multiplicamos los valores de las resistencias previamente normalizadas por este factor de escalamiento en impedancia, lo que nos da como resultado que la resistencia 1 es igual a 15 kiloohmios, que podremos aproximar a 16 kiloohmios, la resistencia 2 normalizada es de 31.8 kiloohmios y la resistencia 3 normalizada es de 324 ohmios, que podremos aproximar a 330 ohmios. Para la estructura circuital tenemos las siguientes aproximaciones y la respuesta en frecuencia total de este filtro pasabandas será la siguiente, donde podemos ver una banda ciertamente angosta con un pico muy selectivo, con una frecuencia de corte de 50 kHz y una atenuación en la banda pasante de menos 3.72. En este video podemos observar el comportamiento del filtro pasabandas de banda ancha, el cual está compuesto por la suma de las bicodráticas de pasabajas y pasaltas previamente diseñados. Podremos apreciar su estructura compuesta de un filtro pasabajas y pasaltas activo, y en su respuesta tenemos una banda sumamente pronunciada a comparación de este filtro que es de banda angosta. En este video podemos ver la estructura del filtro pasabandas de banda angosta con la topología multi-feedback. Posteriormente podremos analizar su comportamiento en frecuencia. Aquí podemos notar cómo la banda es sumamente angosta y parece ser puntiaguda. Podemos notar que tiene un ancho de banda cercano a los 10 kHz previamente calculados. Osciladores de radiofrecuencia son el corazón de un sistema de comunicación, pues sin los osciladores ningún sistema de comunicación sería capaz de trabajar. Parte de esta analogía viene porque puede reactivarse por golpes o por choques. Un oscilador de RF no es más que un amplificador de radiofrecuencia, el cual es inestable únicamente en el punto de su frecuencia de resonancia. Cuando la retroalimentación es negativa, un amplificador gana estabilidad pero sacrifica ganancia. Cuando la retroalimentación es positiva, el sistema se vuelve inestable pero comienza a oscilar. En el plano del eje imaginario, tenemos que los osciladores se encuentran en el punto críticamente estable. Del semiplano derecho idealmente no deberíamos tener nada, pues los sistemas que se encuentren en este semiplano se volverán inestables. Y en el semiplano izquierdo tenemos filtros, amplificadores y acopladores, que es el semiplano estable. Para mantener un oscilador funcionando, podemos implementar un control automático de ganancia, el cual se encargue de mover los polos del oscilador entre el semiplano derecho y el semiplano izquierdo, manteniendo un sistema oscilatorio. En el caso de un puente de Wien, la ganancia deberá ser exactamente igual a 3, y en el caso de un oscilador de corrimiento de fase, la ganancia deberá ser exactamente igual a 29. Si se recorren los polos en ambos semiplanos, se modifica la amplitud en rangos imperceptibles. En osciladores tenemos, por ejemplo, osciladores LC, que podrían entrar los Armstrong, Hartley, Colpitts y Clapp. En RC tenemos los osciladores de corrimiento de fase y de puente de Wien. Y en osciladores de cristal tenemos los Pierce, los Miller y los Colpitts de cristal. En la retroalimentación negativa también tenemos los diodo túnel. Para el siguiente oscilador tipo puente de Wien tenemos que el principio clave es que la red RC actúa como un filtro pasabanda cuya frecuencia central omega 0 es igual a 1 sobre RC. Presenta un desplazamiento de fase de 0 grados y una atenuación de 1/3. Para que se produzca la oscilación estable según el criterio de Barkhausen, el amplificador debe compensar esta atenuación proporcionando una ganancia de exactamente 3, manteniendo así una ganancia de lazo unitaria, 1/3, por 3 igual a 1, y el desfase total en 0 grados. Para el cálculo de la frecuencia de oscilación podemos despejar omega 0, que da como resultado que la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre 2pi RC. Si proponemos un capacitor de 1 nanofaradio, tenemos que el resistor es igual a 1 sobre 2pi por la frecuencia de oscilación, que sería 150 kHz por 1 nanofaradio, y eso nos da como resultado que la resistencia debe ser de 1061 ohmios, o aproximadamente 1.1 kiloohmios. Si lo colocamos en nuestra serie RC y RC paralelo, tenemos que aquí ubicamos a la resistencia de 1.1 kiloohmios seguido de un capacitor de 1 nanofaradio, y tenemos en paralelo un capacitor de 1 nanofaradio con una resistencia de 1.1 kiloohmios que se conectan a la entrada no inversora. La entrada inversora proporcionará ganancia, la cual estará determinada por una resistencia de entrada
con una resistencia de retroalimentación. Para determinar los valores de esas resistencias, podemos proceder con el cálculo de un control automático de ganancia, el cual dice que la ganancia debe mantenerse entre exactamente 3. Para que podamos mantener a la ganancia oscilando entre 3, podremos colocar un control automático de ganancia que dispare una serie de diodos entre 3.1 y 2.9. Esto con el fin de mantener al oscilador entre la región estable y la región inestable. Recordemos que el semiplano derecho es la región inestable de un sistema, mientras que el semiplano izquierdo es la región estable. Si ubicamos los polos exactamente en el eje imaginario, tendríamos un oscilador. Para que se ubique en el eje imaginario, tenemos que tener un control de ganancia de exactamente 3, pero lo que vamos a hacer es mantener oscilando al oscilador entre los semiplanos derecho y semiplanos izquierdos. Una vez comprendido esto, podemos proceder con el cálculo de los resistores para determinar la ganancia. Recordemos que lo mantendremos entre 3.1 y 2.9. Si proponemos una resistencia de entrada de 10 kΩ, tendremos que, para que se cumplan estos criterios, la entrada de retroalimentación deberá ser de 21 kΩ y de 19 kΩ. Entonces tomaremos la diferencia, que será 2.2 kΩ aproximadamente, y tendremos como una resistencia de retroalimentación que irá fuera de los diodos, una resistencia de 18 kΩ. Entonces la resistencia que irá dentro de los diodos será una de 2.2 kΩ y la resistencia de entrada estará colocada aquí. Entonces aquí tendremos una resistencia de 2.2 kΩ, fuera tendremos una resistencia de 18 kΩ, y los diodos, al tener un punto de activación de aproximadamente 0.7 para el caso de los diodos de silicio, encontramos que en el divisor de voltaje que logramos mediante la aplicación de estas resistencias tenemos una diferencia de 0.72 volts, la cual cumple satisfactoriamente los puntos de activación de los diodos ya trabajados. Aquí tenemos un oscilador tipo puente de Wien. Mediante este potenciómetro, intencionalmente, se está haciendo que el oscilador se comporte hasta llegar a un punto inestable. Aquí podemos ver cómo tiene una oscilación continua y una oscilación estable, pero conforme variamos el potenciómetro, haremos que el oscilador llegue a un punto de inestabilidad, donde comience a comportarse como una onda triangular. Esto debido a que se ha superado las capacidades del op-amp. Para un oscilador de corrimiento de fase tenemos lo siguiente. El oscilador de corrimiento de fase también genera ondas senoidales utilizando un amplificador inversor y una red de alimentación compuesta por al menos 3 etapas RC en escalera. El amplificador inversor proporciona un desfase fijo de 180 grados para que se cumpla el criterio de oscilación de Barkhausen, desfase total de 360 o 0 grados. La red RC debe introducir el desfase restante de 180 junto con la frecuencia de oscilación deseada. Cada sección RC aporta un corrimiento de fase y al tener 3 secciones idénticas, cada una desplaza aproximadamente 60 grados a la frecuencia de oscilación. Además, esta red de alimentación atenúa la señal a un factor de 1/29 si las resistencias y condensadores son iguales, por lo que el amplificador debe tener una ganancia de al menos 29 para asegurar que la ganancia de lazo sea mayor o igual a la unidad e iniciar la oscilación. En este caso tenemos la siguiente topología. Y para encontrar la frecuencia de oscilación, ahora tenemos esta fórmula, que dicta que la frecuencia de oscilación es igual a 1 sobre raíz de 6 por 2pi por R por C. Para despejar los valores de R, proponemos un capacitor de 1 nanofaradio y una frecuencia de oscilación de 50 kHz. Sustituyendo los valores, encontramos que la resistencia debe ser de 1.3 kΩ en todas las secciones. Aquí tenemos la primera sección, pasa altas, que debería desfasar 60 grados, la segunda que debería desfasar otros 60 y la última que también debería desfasar 60 para cumplir con los 180 grados requeridos para cumplir el criterio de Barkhausen. Para un control automático de ganancia que mantenga este oscilador trabajando a 29, necesitamos lo siguiente. Una resistencia de entrada que sería la resistencia de 1.3 kΩ que sale del oscilador, y por lo tanto a partir de ese valor de resistencia nosotros tendremos que despejar los valores de la resistencia de retroalimentación. En este caso, con la siguiente fórmula que dicta que la resistencia de retroalimentación es igual a la resistencia de entrada multiplicado por K-1, tenemos que los posibles valores para mantener los valores oscilantes entre 29.2 y 28.8 serían 36.6 kΩ y 31.8
31.1 kiloohmios, lo que nos da una diferencia de resistencias de 50 ohmios. Por lo tanto, dentro del diodo tendremos una resistencia de 520 ohmios. Entonces, seguido tendremos una resistencia de 31.1 kiloohmios y con la entrada tendremos una resistencia de 1.3 kiloohmios. De esta manera cumpliremos el criterio de Barkhausen y mantendremos el oscilador funcionando a una frecuencia de trabajo de 50 kHz. En este punto es importante mencionar que aplicando el divisor de voltaje para esos tres puntos, notamos que los puntos de activación son de 9.41 volts y 0.39 volts. Aquí tenemos una diferencia menor a 0.7 requerido por los diodos de silicio, por lo tanto tendremos que utilizar diodos de germanio. En este video podemos observar el comportamiento del oscilador de corrimiento de fase. Recordemos que este oscilador se compone por tres etapas RC. Cada etapa aporta con cierto grado de desfase al comportamiento total del sistema, sumados a los 180 grados de desfase que aplica el amplificador inversor. Aquí podemos ver la primera etapa. Este es el primer capacitor, la primera entrada RC. Aquí podemos observar el primer desfase, que correspondería aproximadamente 60 grados. Colocamos la punta de prueba en la segunda etapa para observar el desfase con el que aporta esta segunda etapa. Aquí podemos ver nuevamente que aporta un desfase de aproximadamente 60 grados. También podemos notar cómo conforme avanza cada etapa, también se va atenuando progresivamente la amplitud de la señal de entrada, por lo que es importante contar con los 29 de ganancia en el lazo de retroalimentación con el fin de mantenerse estable. Aquí podemos ver cómo en la tercera etapa prácticamente estamos en contrafase, lo que sumado a la inversora de 180 grados terminaría de completar el ciclo de 360 grados para lograr un desfase que sea satisfactorio con los requerimientos del criterio de Barkhausen. Con esto concluimos los temas vistos durante la experiencia educativa Sistemas de Comunicación. Muchas gracias por ver.